Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarles y darles la más cordial bienvenida a la sesión de hoy, miércoles 20 de abril. Vamos a iniciar con la agenda. Bueno, además de la agenda, bueno, de las 2:05 a las 2:35 está el cuarto taller, acoso laboral, que estará a cargo de la máster en psicología Ingrid Naranjo Ugarte, que es miembro de la unidad especializada de investigación contra el acoso laboral del tecnológico y directora de Territorio Psicológico PYME. Luego tenemos de las 3:25 a las 3:35 preguntas de los participantes y las respuestas de la expositora. De las 3:35 a las 3:55 la información general, y a las 3:55 a las 4 el cierre de la sesión. Voy a dar la palabra a la máster Ingrid Naranjo y agradecerle esta tan significativa colaboración. Adelante, Ingrid. Muchísimas gracias. Gracias a quienes conforman esta coordinación a nivel nacional. Gracias por la invitación, doña Vera, y para ustedes por el equipo por hacer esto posible. Para nosotros, comunidad especializada, y para mi persona, ya con tantos años de trabajar en esta temática, es sin duda siempre un espacio oportuno poder llevar la sensibilización y la concienciación sobre este tema, del que a veces tenemos la sensación de conocer muchísimo, pero en ese conocer muchísimo desconocemos lo específico, lo poco práctico que puede ser recuperar una prueba, lo dinámico que es esto y lo cambiante que es como violencia a la que acredita en un centro de trabajo, pero además lo que repercute en términos del padecimiento, del sufrimiento, de las secuelas y las consecuencias que deja para las personas trabajadoras una situación como esta. Así que muy agradecida con el espacio y me permito empezar a compartir con ustedes el tema que nos convoca, no sin antes generar como siempre una pregunta introductoria. No solamente si sabemos o hemos oído o hemos leído sobre mobbing, acoso laboral. Me interesaría saber más qué es lo que ustedes piensan sobre mobbing o acoso laboral. Para esto yo le voy a pedir a los compañeros técnicos que están detrás de esta importante transmisión que me ayuden con algunos comentarios, aquí dejándolos en el chat de quienes tengan a bien contestar. ¿Qué es para ustedes? Cuando ven la palabra mobbing o cuando escuchan sobre acoso laboral, ¿qué les trae a sus mentes? ¿Qué vivencia les genera también como personas trabajadoras las palabras mobbing, acoso laboral? Quisiera que se tomaran un tiempito para ir respondiendo y que los compañeros vayan aquí trasladándome algunas participaciones, unas cuantas, para poder hacer una lluvia de ideas. Es muy esperable que cuando estamos ante auditorios con este tema, la mayoría de las personas suelen decir, yo ya sé, yo ya lo he visto. Para algunas personas esto no es nada y está bien si eso es lo que piensan. Y algunos decimos, bueno, hay más de lo mismo, no es nada nuevo. Y también está bien y están de acuerdo con que eso es parte de las percepciones que se generan en esta temática. Lo interesante es que en términos, como para ponerles un contexto, de denuncia, muchas de las personas, en un porcentaje importante, alto y muy significativo, lo padecen y en ese mismo porcentaje no denuncian. Porque en ese mismo porcentaje de altitud, que pasa el 60%, el 90% de las veces cuando hablamos de algo más macro, la respuesta institucional es nula, por no decir negligente. Con esto voy esperando sus reacciones y agradeciendo su participación, dándoles un panorama general del tema de mobbing, acoso laboral. Es una situación que ya le vamos a poner nombre y apellido en términos del concepto, pero que solamente para que ustedes sepan, en términos costarricenses, nosotros representamos para la región entre el primero, según un estudio que se hizo en el 2017 de la Universidad de Guadalajara, y el tercero, en un estudio que hicimos al año siguiente junto con Ecuador y Uruguay,
Costa Rica representa el primero o el tercer lugar a nivel latinoamericano, a nivel de la región, de personas que sufren el mobbing, acoso laboral. Más del 62.9% de estas personas dijeron padecerlo y en esa misma cantidad dijeron no haber denunciado, porque la respuesta institucional de quienes sí denunciaron, que fue un porcentaje muy bajito, recibió más del 60% de negatividad en la respuesta. Por eso les daba ese panorama al inicio. Pero también fíjense ustedes que más del 55% pertenece a nuestro sector público y más de un 55% está en el sector privado, pero más del 45% está en el sector público. Entonces no es una situación de si se da más el mobbing, acoso laboral en lo privado o si se da más en lo público, aunque sí hay que decir que hay algunos determinantes que hacen muy específicas a estas situaciones según el sector. En Costa Rica también, en el primer estudio pionero que se desarrolló a eso de los años 2012-2013, donde logramos censar las 7 provincias, eso es importante porque incluimos Limón, todos los sectores de la industria que están registrados en nuestra institución, como el MEIC, todas esas personas que participaron decían haber sufrido acoso laboral en los últimos 6 meses, no haber denunciado, pero cuando todas esas conductas que reflejaban el acoso laboral del que habían sido víctimas, estaban siendo víctimas, no concordaba con la pregunta de si en el último mes usted ha sufrido acoso laboral. Porque esta situación es tan particular, es tan específica, que la hemos cotidianizado de una forma impresionante, que cuando preguntamos si lo que se está viviendo es acoso laboral, las personas solemos responder que no, que es muy propio de cómo me habla la jefatura, que es muy propio de cómo es que se dan las relaciones interpersonales en mi lugar de trabajo. Bueno, pero que así es el ambiente laboral y que no pasa nada, uno tiene que acostumbrarse porque de lo contrario se queda sin trabajo. Naturalizar, cotidianizar situaciones que hacen a la dinámica del acoso laboral, que ya entraremos en esa materia, es parte de por qué se sostiene, es parte de por qué hace tanto tiempo y desde que existe el concepto que hoy conocemos de trabajo y la forma como concebimos el trabajo hoy día en el siglo XXI, es que nosotros la consideramos parte del contrato psicológico y del contrato en general, de las funciones y el ejercicio de nuestras tareas en esta área. Ya les decía que si ustedes han conocido sobre el tema, si ustedes saben algo del tema, si han leído sobre la materia, si lo han experimentado, como decía un paciente mío, en carne viva, pues bueno, yo lamento que esa sea la situación. Agradezco que conozcan del tema, que ya hayan visto algo de la materia y que en torno al tema que es muy propio de ustedes como coordinadores de esta comisión, que es el tema de ética y de los valores, sean ustedes mismos quien puedan tomar una postura y como expertos en ética y valores puedan decir dónde es que cabe este asunto del mobbing, acoso laboral, y dónde es que no cabe y cómo deberíamos de aliarnos para estratégicamente dentro del tema de ética y valores trabajar en la prevención, la erradicación y la sanción de esto que efectivamente, y lo primero que tenemos que considerar y entender, es que es un riesgo psicosocial del trabajo. ¿Y a qué nos referimos con un riesgo psicosocial del trabajo? A todas estas condiciones donde la gestión, donde mi relación con el entorno, los recursos y las personas, la propia organización de mi quehacer, de mis tareas, de mi trabajo, en cualquier institución, organización, de gobierno, de no gobierno, pública, absolutamente privada, pequeña, grande, mediana empresa, sin fines de lucro, puede darse. ¿Por qué? Porque estas condiciones pueden apelar a que yo tenga lo que se reconocerían como factores psicosociales, que serían protección para mí, pero que se convierten en un riesgo cuando de las formas en las que se gestiona y se planifica ese trabajo, definitivamente no hay un equilibrio, no hay una claridad, no se reconocen a las personas que lo ejecutan, no satisface, no motiva, no me lleva a sentir salud, bienestar,
prestigio, acreditación dentro de mi trabajo. No me permiten a mí estar en un ambiente laboral sano y seguro, donde por supuesto lo que esto viene a representar es un absoluto riesgo venir a trabajar. Bajo esta concepción y entendiendo que es un riesgo psicosocial del trabajo, dentro de los muchos que hay, les citaré los que probablemente reconozcamos también, como el acoso sexual como riesgo psicosocial del trabajo, no como acoso normado en nuestra legislación de los 90, en el trabajo y la docencia, sino como riesgo psicosocial, donde está el tema de la discriminación, las cargas laborales, los riesgos emergentes propios de una situación como la que hemos vivido y estamos atravesando, que es la pandemia, que tiene que ver con la incertidumbre, la inestabilidad laboral y algunos otros como el síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de quemado, mejor conocido. Estrés o estrés laboral también. Esos son riesgos psicosociales del trabajo. El más difícil para algunas personas de probar, de ver, dicen algunos, de considerar como parte de una dinámica organizacional, y el que menos se habla, por el que más se invisibiliza, pero es del que todos hemos tenido alguna experiencia cercana y la reconocemos cuando identificamos de qué estamos hablando, es el mobbing o acoso laboral, conocido en nuestro idioma hispanohablante o castellano. Aquí les hago una anotación del convenio 190 de la OIT, porque a raíz de los estudios de la violencia en el ámbito del trabajo, que data de los años 90, puntualmente el 98, la OIT se ha venido cuestionando por qué es que los centros de trabajo, los espacios laborales, se han vuelto una situación de guerra, se han vuelto un espacio de absoluto conflicto, una batalla campal, mantenerse, trabajar y sobrevivir a ese ambiente. Y esto vino a generar que en el 2019 se creara el convenio 190, tiene que ver con la prevención, la erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito del trabajo. Que dicho sea de paso, y me adelanto con algunos temas que tienen que ver con el derecho, que no es mi área de especialización, pero sí con los equipos con los que trabajo, Costa Rica fue uno de los 7 países que no ratificó el convenio. Tenemos todos los convenios de protección de las personas trabajadoras en términos de salud, seguridad, trabajo decente, beneficios, buenos espacios, normativas de cuidado, seguridad o seguro, pero no ratificamos el convenio 190 OIT. En términos de violencia, en materia de violencia laboral, estamos debiendo, seguimos debiendo. Desde el 2005 existe en la corriente legislativa cantidades de iniciativas de proyectos de ley. El más reciente, que tampoco vio la luz en esta administración, es el 20.873, que lamentablemente hace unas semanas solamente la diputada proponente de esta administración con este nuevo proyecto para estos años y una diputada de la fracción de ejercicio en este momento de gobierno, dijeron tenemos que darle curso antes de que termine el periodo. Y como solo ellas dos le dieron a este voto una ratificación para que fuera visto en plenario, el proyecto pasó al último lugar. Así que una vez más, en una administración más, nos quedamos sin la posibilidad de que tengamos una ley que regule en esta materia. Y probablemente aquí hayan personas también del derecho y del área de la legislación y la regulación en materia normativa que diga, bueno, pero ¿para qué queremos una ley en esta materia? Porque como en algún momento dijo doña Ana Elena Chacón cuando conversaba con ella sobre este aspecto y su proyecto de ley, que también lo presentó ella en algún momento, Ingrid, con la ley no alcanza, pero sin la ley no se avanza. Así que tenemos que tener en esta materia algo para regular. Y debemos hacerlo, pero a falta de, tenemos jurisprudencia, bastantes votos de la Sala Segunda muy importantes, que incluso sin haber ratificado el convenio 190, hoy hablan sobre el impacto que tendría ese convenio y sus lineamientos también con su recomendación, para poder tener mejores espacios de trabajo más saludables, más seguros y con menos riesgos psicosocial en términos de el mobbing, acoso laboral.
Otra cosa que es importante y que no podemos dejar de habilitar cuando hablamos de mobbing, acoso laboral, para ir llegando a su definición, para entender con nombres y apellidos qué es lo que debemos denunciar y cuándo no es una situación denunciable en términos de este riesgo psicosocial, es que en la región sí han habido avances importantes. Colombia, Chile, Ecuador, más allá, España, Italia, Alemania y muchos otros países tienen una ley. Ya tienen años de llevarnos un camino importante en esta materia a nivel de ley. Así que nosotros no estaríamos inventando el agua tibia, no estaríamos siendo los primeros ilusos en creer que una ley va a servir para algo en esta materia, sino que estaríamos homologándonos con las acciones que busca este convenio 190, que es crear todas las estrategias, poder blindar lo más que se pueda. Ojo, y aquí me adelanto a algo importante. No solamente a la persona trabajadora, sino también a las partes empleadoras, a la marca empleadora, a la institución, a la organización, que diga, sí, yo me quiero sumar a la protección en materia de este riesgo psicosocial. Porque todos pierden, no solamente pierde la persona trabajadora, pierde la institución y pierden bastante ambos, por supuesto con las diferencias de pérdida en ese sentido. Nunca perderá más una empresa que lo que puede perder una persona en términos de su vida con este riesgo psicosocial. Pero es solamente para que ustedes vayan viendo en esta materia cuáles son las situaciones particulares que a nosotros nos interesan y por qué es que cuando entramos a pensar en su concepto, por qué hablamos de mobbing, un anglicismo, por qué nosotros tenemos esa necesidad de decirlo en español, acoso laboral, dónde cambia el concepto, qué hace radicalmente distinta la comprensión de un concepto científico como el mobbing a quererlo traducir al acoso laboral, y qué perdemos y qué ganamos utilizando el concepto universalmente aceptado, difundido y además científicamente demostrado en sus implicaciones para las personas, para las empresas, para la salud pública, para el costo que esto tiene a todos y a todas en todos los extremos de un país, de un pueblo, de la salud, que hoy también es una salud mundial. Heinz Lehmann, psicólogo organizacional, ya en los años 80 nos empezaba a hablar de este tema. Ha sido el primer autor referente en materia de psicología organizacional que acuña el concepto, la palabra mobbing, para hablar de una situación que sale de su verbo en inglés, to mob, que va más allá del acoso laboral. Es asediar, es agredir, es perseguir, es humillar, es asediar, es llevar al extremo a una persona o a varias personas, por uno o varios también, que en grupo necesitan acabar con ese sujeto en el ámbito del trabajo. No es nuevo, efectivamente no es nuevo, pero es un concepto que realmente ha tomado mucha importancia en los últimos años cuando la violencia en los centros de trabajo se acrecienta y la pandemia nos ha dejado ver mucho de eso hoy día. Lehmann decía, dentro de las diferentes formas de hablar de mobbing, que para él esto era la plaga laboral del siglo XXI. Así la concebía ya en los años 80 del siglo pasado. Él decía que este es un crimen perfecto en el entorno laboral. Él decía que las organizaciones hoy día son ese espacio donde usted puede asesinar a una persona sin dejar huella. Claro que él sabía que nosotros dejábamos una huella haciendo cosas como estas, pero que es realmente tan difícil el peritaje por las formas tan estratégicas que hacen las personas que lo ejecutan para borrar, para limpiar el rastro, para dejar en confusión a la administración, a los tomadores de decisiones, al equipo de compañeros, al grupo, porque hace al asunto tan especializado que definitivamente la persona puede morir literalmente, suicidarse. Caso de la empresa France Telecom, muy sonada ya hace muchos años, estos dueños de los aparatos que conocemos como la marca Motorola y algunos otros, que ya dentro de las múltiples denuncias, más de 100 de sus empleados en aquellos tiempos,
se ha determinado que las personas que se suicidaron porque eran víctimas del mobbing, que sufrieron en su momento por las personas que gestionaban a otras en esa organización. Entonces, Lehman tenía razón. Podemos pensar en la plaga laboral del siglo XXI, en el asesinato perfecto de una persona en el ámbito organizacional, perfecto porque al final se suicida. Para las personas victimarias, esto es el último de sus objetivos, el último de sus placeres, si estamos hablando de una personalidad perversa, psicopática. Porque además me hiciste el favor, yo no tuve nada más que hacer para borrarte de mi proceso, para sacarte de mi espacio de trabajo. Y como no lo hice yo, lo hiciste vos y además te estigmaticé, que ya veremos más adelante en qué consiste esto de estigmatizar a la víctima, la gente termina pensando que en efecto vos tenías algo y que por eso fue que tomaste esa decisión. Nunca que era porque te pasaba algo en el trabajo. Entonces vean que es más amplio que hablar de acoso laboral. Por eso el concepto de mobbing en su anglicismo necesita ser utilizado, como se utiliza la palabra bullying, que tuvo la misma acepción, que tuvo el mismo origen. Ambos, mobbing y bullying, nacen hace muchos años de un estudio de un etólogo que encontraba que en las especies animales que él estaba revisando en ese momento, observando, investigando, que eran gallinas, se agarraban a picotazos aquellas que, sabiéndose mucho más débiles que la figura de fuerza que iba a sobrevivir, se unían para asediar y acabar con esa que al final de cuentas, por sus características, era la que iba a perdurar porque tenía la capacidad de hacerlo. Esa dinámica de asedio, de ir encima de uno, la fiesta del todos contra uno, como dicen las personas sobrevivientes de mobbing, empezó a ser notada por algunos especialistas en materia de atención infantil y algunos otros como Lehman de atención adulta en la clínica y se dieron cuenta que el origen de la dinámica de violencia psicológica entre pares, en el caso de las personas menores de edad, que hoy incluye a las personas que estudian en la universidad, entonces deja de ser con menores de edad, bullying, es la misma dinámica pero con el concepto de mobbing, y ya les explicaré por qué, que se da en el lugar de trabajo entre personas adultas que trabajan. Entonces, nace en la misma raíz de un asedio, de una persecución, del objetivo de dañar o acabar con alguien de la especie. Porque yo me sé vulnerable, porque yo me sé incapaz por sí mismo de sacarlo adelante. Y sé que esa otra persona sí tiene la posibilidad de hacerlo, es fuerte. Vean la importancia. Es un grupo de sujetos débiles en la naturaleza, sin las características y las capacidades para sobrevivir, que se suman, hacen un gang de acoso para acabar con ese que saben que tiene las probabilidades, las habilidades, las capacidades y todas las características para así hacerlo. En el ámbito de las personas estudiantes, bullying, y en el ámbito de las personas trabajadoras, mobbing, los estudios de los diferentes profesionales llegaron a la misma conclusión. Entonces, el mayor autor en temas de bullying y quien acuña la palabra para el ámbito educativo es Dan Olweus, un noruego. En el ámbito del trabajo y las organizaciones es mobbing con Heinz Lehmann a la cabeza. ¿Esto por qué es importante? Porque vamos a encontrarnos en la literatura que según el país de donde venga la persona autora o los autores a los que esté referenciando, van a hablar de bullying laboral o van a hablar de mobbing. No está mal, pero tenemos que entender desde dónde viene el autor, si es un País Bajo, por qué utiliza esa palabra y no mobbing, como en el caso de Lehmann, que dice, yo la traigo al ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones, porque ahí es donde estoy viendo que cabe más que la palabra bullying, por las características que hacen a una y a otra. Y porque hemos encontrado de forma cotidiana, natural y a veces jocosa, hasta para poder hacer mobbing, que en los diferentes espacios sociales las personas dicen, ay, me estás haciendo bullying, o me estás bulleando, o mira, me haces mobbing.
Y ambas dinámicas tienen la particularidad de dejar secuelas para toda la vida, que deben ser tratadas con mucha especificidad, y ambas pueden hacer que la persona se mate. Entonces no es un tema de jugar, no es un tema de decir que lo que me estás haciendo es cosa de nada. Es importante separar el uso contextual de estas dos palabras. El bullying en una dinámica de violencia que se ejerce entre personas que estudian en ámbitos educativos y el mobbing que se ejerce también de manera psicológica, fuerte, permanente, no es un conflicto, entre personas que trabajan, que están en un ámbito de trabajo. Y ahí vamos a tener algunas consideraciones. Vean ustedes que no estoy hablándoles de un conflicto, no estoy hablándoles de una situación puntual que ocurrió entre ustedes y algún compañero o compañera. No es una situación que pudo ser dirimida incluso en un espacio de mediación, en un espacio prejudicial. No, estoy hablándoles de una situación que tiene recurrencia, que tiene permanencia en el tiempo y que vuelve a las situaciones fuertes, permanentes, lesivas, donde hay asimetría de las partes. Alguien tiene poder sobre otro compañero o compañera. Ese poder puede ser real o puede ser legitimado socialmente. ¿Cuál es el real? El de la jerarquía. Como decían algunas de las personas que aportaban si conocían sobre acoso laboral en la pregunta que les hice inicialmente, o que ya ustedes de repente van llegando a su propia conclusión. Es una persecución desmedida que afecta el trabajo de la persona a nivel emocional e interpersonal. No es un momento que se dio, no fue una sola vez. Esa afectación en un momento, una sola vez, pudo haber sido fuerte, pero no tiene la connotación de desmedida. ¿En qué sentido? La persona se ensaña, es reiterativa, busca con ese objetivo que la persona permanentemente esté mal, se sienta mal y la pase mal en su trabajo. También nos daban algunas participaciones que vamos a ver con el punto 3 que está aquí citado. ¿Cómo se manifiesta? Algunos de ustedes decían palabras, gestos, acciones, burlas, normas de excepción. ¿Sí? Por eso una de sus mayores autoras, mujer, psiquiatra, criminóloga, especialista en esto y además que contempla el asunto de género, que es lo que hace el convenio 190 por primera vez, darnos una definición ampliada que incluye el asunto de género o el tema de género, es que puede ser verbal, modal, gestual. Esto es importante, porque alguien dirá, ¿y cómo pruebo el modo? ¿Cómo pruebo el gesto? Sí, es observable, por tanto es medible y por ende es cuantificable el daño y la lesión. Es parte de lo que nos decía Marie-France Irigoyen cuando le llamaba en su traducción literaria de los libros que ha escrito al español acoso moral. Esa es otra forma de poder entender el mobbing en una traducción a nuestro idioma, acoso moral. Y ella decía, por supuesto, expliquen que lo moral no es el acto, en todo caso sería inmoral, pero lo moral es lo psicológico en el entendimiento de su idioma, de su vida francesa. Y ella explicaba que como criminóloga tenía que haber una reparación del daño y en ese momento la posibilidad de hacer una acción que resarciera a esta persona dañada tenía que ver con el daño moral. Entonces, para poder hablar en términos legales y probar o pedir alguna reparación de daño, que hoy la podemos ver a nivel integral, era a nivel moral. También nos compartían ustedes algunas de sus participaciones, que el sentir que sea objeto de burla dentro de un ambiente de trabajo. Y eso es muy importante y yo agradezco a la persona, a María, que nos decía el sentir. Cuando ustedes estén escuchando sobre el tema de mobbing, es muy probable que dentro de la estigmatización, de la fase de estigmatización, ustedes empiecen a escuchar que la gente dice, bueno, pues que ella dice que se siente así, él dice que se siente así, es que ellos se sienten así, por supuesto, estamos hablando de violencia psicológica, es mi sentir, es lo que a mí me está pasando, es la forma en la que me afecta. Yo no me sentiría así si a mí no me hicieran eso, si yo no fuera víctima de eso, si no estuviera en esa situación.
Entonces el sentir, que puede ser una percepción muy subjetiva y se utiliza en los juicios para desacreditar el acto porque no se ve como un hecho, es parte de lo que hace a la dinámica, porque estamos hablando de violencia psicológica en el lugar de trabajo, ejercida por una o varias personas. Y ya iremos desgranando más este concepto. Vean ustedes entonces que las manifestaciones y ese poder, esa simetría, esta situación reiterativa que busca dañar, que es perpetua cada vez que se pueda hacer, lo voy a hacer. Lehmann nos hablaba hace muchos años de 6 meses al menos y decía violencia psicológica extrema. Las recientes investigaciones han venido a probar que no necesariamente tenés que durar 6 meses en una situación de estas para poder decir, ay, estoy ante mobbing. Nuestra legislación en términos laborales permite que una persona haga una prueba para saber si es apto o para saber si a la parte empleadora le interesa seguir considerándola a usted parte de la institución en un periodo de 3 meses. Y hemos visto que en ese periodo de 3 meses la situación de alguien que te escoge para hacerte sujeto, objeto o víctima de acoso te devasta, te mata literalmente, de forma profesional, de forma laboral, te deja con una autoestima laboral inexistente en la que no necesitó 6 meses para matarte, para borrarte del contexto laboral. Le bastaron el periodo de prueba y esos 3 meses para hacer de la persona trabajadora nada. Entonces, ven qué importante. Aquí nos decía también una participación con respecto a qué era el mobbing, o qué consideraban, o qué se les venía a la mente cuando leían o escuchaban sobre la palabra, sobre el tema, que no es solo a nivel sexual, sino también a nivel de presión grande en cuanto a las labores, trato recibido, etc. Y aquí me permito entonces recordarles que como riesgo psicosocial el acoso sexual tiene la particularidad de que el objetivo por el cual una persona asedia, acecha, hostiga, acosa sexualmente a otra en su trabajo es para obtener exclusivamente un favor de carácter, sí, sexual, pero que busca tenerte en el plano de lo laboral atada o atado, sujeto bajo su amedrentamiento sobre la situación de que no se puede saber, no se puede decir, no te van a creer, y todo lo que se genera en un asedio, en un hostigamiento de estas características. Que cuando la persona hostigada, acosada sexualmente en su trabajo no reúne las características, no se presta a este juego de la persona que quiere victimizarla, termina orquestándole un acoso laboral. Como no accediste a lo sexual que yo exigía o pedía, entonces aquí no la vas a pasar bien trabajando. Y por eso es que estos dos riesgos psicosociales coexisten. Aquí coinciden: acosar, hostigar, producir miedo. Muy importante. Y gracias, Yolanda, por citarlo. Producir miedo. Una característica particular con la que podemos hablar de la dinámica y empezar a probar es que las personas comparten el miedo, el pavor, el terror, primero de ser despedidas, de perder su trabajo. Nosotros no trabajamos por gusto, aunque lo hacemos con gusto. Trabajamos por necesidad para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, de abrigo, y ahí ir subiendo en nuestras necesidades básicas. El trabajo lo hacemos por necesidad y necesitamos que se nos remunere por ese trabajo realizado, para quienes lo hacemos de manera formal e incluso de manera informal. Por lo tanto, crear miedo en la persona trabajadora empieza por hacerle entender, cosa que ya sabe, que si se le ocurre hablar de la situación, quejarse o empezar a evidenciar que no le gusta lo que le estoy haciendo, se va a quedar sin el trabajo. Y con eso logramos sostenerla en la dinámica. Pero tienen miedo las personas testigo, tienen miedo las personas que están a su alrededor, tienen miedo las personas que se suman. La mayoría se suma por miedo ¿a qué? A ser la próxima víctima de esta situación. Entonces, efectivamente, ustedes han ido llenando todo lo que tiene que ver con el concepto, que es muy amplio, que por eso este espacio sirve siempre para que podamos entender que hablar de mobbing no está mal, es lo correcto. Acoso laboral, psicoterror laboral, perversión psicológica en el ámbito de trabajo, está bien, pero el mobbing es muy amplio, es así de amplio como ustedes mismos
han venido señalando. Manifestaciones, todas las que están aquí y ojo, medios presenciales y electrónicos. Hubo una ola de móvil digital, por supuesto, con la pandemia. ¿Por qué? Porque necesitábamos seguirte haciendo móvil en tu espacio privado, que era tu casa, desde donde estabas teletrabajando. Ya hay estudios. En Costa Rica hace algunos años se adelantó la UNED e hizo un primer estudio muy importante sobre teletrabajo y móvil. Sí, sí pueden coexistir. Sí es el teletrabajo un espacio laboral en el que se pueda orquestar el móvil. Y les decía yo en esos tiempos, ¿por qué? Porque yo puedo utilizar las mismas estrategias que hago de manera presencial, solo que con la característica de lo digital, de la distancia, de lo virtual, para disfrazar mis acciones de necesarias, de importantes, de que aunque no sean en tiempos laborales o en horarios laborales, es necesario. Y con la pandemia eso se acrecentó. Todo urgía, todo tenía que ser resuelto. Recuerda que no estamos en el lugar de trabajo, lo estamos haciendo a distancia. Entonces es como la inmediatez, esas exigencias, pero no eran para todos ni para todas. Y ahí empezamos a poder tener mucho más prueba hoy día de algo que se consideraba no era tan sencillo de probar. Así que dentro de estas acciones que se fueron y migraron, solamente se especializaron en términos digitales, aislar, recargar de funciones, como citaba Carla, falta de comunicación vino a ser un agravante de estas características de manifestación de las conductas del móvil. Si alguno de ustedes que está por acá quisiera ahondar mucho más en el tema de las conductas, las vamos a citar ahora en términos de cómo están acuñadas, les refiero a Lehman con sus 45 conductas del acoso. Empecemos por ahí, están tipificadas por grupos. ¿Ven qué importante? Entonces, en la definición, nos vamos a encontrar desde la de Lehman, que consiste en ejercer violencia psicológica extrema por al menos 6 meses, dándose una vez por semana al menos, entre una o varias personas, etcétera, de manera reiterada, continua, sistemática, etcétera, que era la de Lehman, hasta la que tenemos hoy día. Las que les estoy presentando, que es la definición que reúne un concepto de Lehman, un concepto de la OIT y el concepto del convenio 190 es la que tenemos en nuestro artículo 5 del reglamento contra el acoso laboral en el Tecnológico de Costa Rica y que también considera lo que la jurisprudencia y los votos de la sala han venido dando sobre esta temática. ¿Qué es lo que es importante? Que son varias conductas que se ejercen de una forma que busca efectivamente agredir, abusar, pero no solo una vez, sino de manera continua, de manera sistemática. Nos especializamos, utilizamos más estrategias, más herramientas, cada vez somos más especializados. Tiene una forma deliberada, la persona a veces de verdad uno se la encuentra que ha venido planificando cómo hacerlo, de qué forma no dejar huella, a quién poner para que haga el trabajo sucio. Por eso es que es por una o por varias. Yo a veces encuentro quienes me hagan ese trabajo, con lo cual yo borro mi posibilidad de ser siempre la persona que aparece como protagonista del acto, contra una o varias en mi empresa, en mi institución. Puede ser en el departamento, en la unidad o en todo el proceso de mi institución. No importa el lugar que ocupe jerárquicamente hablando. Por eso les decía que puede ser una cuestión de poder, donde hay asimetría con respecto a sus compañeros y compañeras, legítima. Yo soy la jefatura, yo soy quien coordina, yo soy el presidente, yo soy el director o la directora ejecutiva. Jerárquicamente en esa estructura yo existo con una posición de poder. Pero la otra que les decía es la legitimada socialmente. Todas y todos tenemos el mismo perfil de puesto, pero hay una persona que nos coordina, una persona que nos supervisa. Digamos que en el perfil de puesto no existe, no hay una persona coordinadora o supervisora, pero para poder tomar decisiones alguien me designa a mí para coordinar o supervisar. No cambian mucho las funciones, ni siquiera cambia el salario, pero como tengo que darle respuesta e informar a la persona superior con respecto al grupo, a mí, diríamos muy antiguo, se me sube.
Y desde ahí me legitiman en poder, me legitiman en autoridad socialmente los demás, porque como usted es la coordinadora, usted es el coordinador, usted es quien supervisa, entonces yo adquiero ese rol social que legitima mi poder supuestamente sobre los otros. Vean ustedes que es así de amplio, como lo han venido diciendo en los comentarios que agradezco que nos hayan hecho llegar y que los compañeros aquí técnicamente me estuvieran facilitando a mí. Una conducta reiterada, dañina, sin fundamento, que desmejora las condiciones, gracias César, psíquicas de la persona en el desempeño de su trabajo. Es violencia psicológica. El daño y las secuelas que deja son psicológicas, afectan la psique de quien vive directa, ojo, e indirectamente esta violencia. Y, ojo, indirectamente, ya vamos a ver por qué. A veces creemos que porque somos testigos o estamos a la par y no nos pasa de manera directa, no nos pasa nada a nosotros, nada más lejano de la realidad. También nos decían aquí, dentro de las conductas, que vean que está dentro del concepto aquí estipulado y que lo que busca es generar miedo, como ya citaron anteriormente, intimidar, angustiar, humillar, perjudicar laboralmente, crear desmotivación, inducir a lo que técnicamente se conoce como la dimisión interior, que es renunciar. Yo renuncio a seguir en este trabajo, yo renuncio a permanecer en esta institución, yo renuncio a ser una persona trabajadora porque me siento absolutamente devastada, no tengo la estima para poderlo hacer, ni siquiera me siento capaz ya de seguir trabajando y ejerciendo mis labores en cualquier otro lugar. Esa dimisión interior, esa renuncia, es ocasionada por quien me hace o ejerce acoso contra una persona trabajadora. Así que dentro de las diferentes manifestaciones, como bien citaba aquí Yajaira, se me pueden solicitar documentos que requieren de mis funciones o de otras cosas, efectivamente, no solamente de las funciones, y que el resto de personas anden detrás de una o de uno. Sí, funciones que no tienen que ver con mis conocimientos, con mis habilidades, para las que no se me ha dado capacitación o formación, que se piden en tiempos que son absolutamente imposibles de llevar humanamente hablando, porque no es factible, porque no me alcanza la vida ni el tiempo para hacerlos. ¿Utiliza alguna posición de poder? Ahí está, en la definición, incluso en la más básica, que es la de Lehmann, para hacer sentir mal a un subalterno o compañero de trabajo, ya sea menospreciando su trabajo o incluso en su vida privada. Gracias, Katia. La vida privada es un elemento que casi nunca queremos ver cuando necesitamos probar esta dinámica violenta y las secuelas que deja. En alguna ocasión, una persona consultante contaba la experiencia de que había estado fuera de la organización y se encuentra en las famosas pizarras informativas que eran muy utilizadas en el siglo pasado y a principios de este. Eso ha ido cambiando en las organizaciones y sobre todo con la pandemia, que nos digitalizamos un poco más, que tenía pegada en la pizarra informativa para todas las personas de la institución un aviso que decía, y me voy a utilizar yo como ejemplo: Ingrid no estaba de vacaciones, tampoco estaba incapacitada ni le pasaba nada. Ingrid andaba haciéndose un extreme makeover, que en aquellos tiempos había mucho de esos programas de el patito feo o el cisne, ¿verdad? El cambio extremo. Y es tan fea que tampoco pudieron hacerle nada. Por eso la devolvieron. Eso decía en esa pizarra informativa. Y cuando la persona llegó se encontró con que ella era el objeto de esa información. Yo no me encontraba de vacaciones, no había sacado ningún permiso, no estaba incapacitada, me fui a hacer un cambio extremo, pero soy tan fea que ni siquiera ellos quisieron aceptarme. Qué cosa más terrible. Y es un ejemplo de la vida real, es un ejemplo costarricense de una persona que sufrió acoso laboral. Así que efectivamente, como ustedes van aquí diciendo, y te agradezco, Katia, por haber hablado del tema de la vida privada, la elección de quien es víctima de acoso por su persona victimaria es de la persona victimaria. Esa persona es la que tiene algo, esa persona es la que necesita llenar emocionalmente una situación que requiere del maltrato a otros para estar bien. Y me puede escoger por condiciones de carácter personal que solo esa persona que me eligió sabrá. Quiere verse como yo, quiere tener una vida privada como la mía. En un caso de nuestra consulta privada, a esa persona le gustaba a alguien de la oficina
a quien esa persona que gustaba le había estado filtreando con otra compañera y eso la hizo objeto de acoso. A mí me gusta ese compañero, pero el compañero no me dio pelota a mí. Otra persona le gustaba. Entonces yo agarré a esta otra persona y le orquesté un acoso. Eso ha sido probado, eso ha sido evidenciado. Por cosas como esas nosotros podemos ser víctimas de un mobbing. No lo estamos buscando, no lo queremos, no lo necesitamos. Ese es uno de los sesgos. La persona que sufre mobbing es una persona que le gusta que la maltraten en la empresa. Eso es como decir que a la persona víctima de violencia intrafamiliar le gusta que le peguen. Es un hombre o una mujer que le gusta ser maltratado o maltratada por su pareja o por alguien en su casa. Nadie en sus 5 sentidos y con cabalidad, salvo algunas excepciones de personalidad que tendrán otras particularidades de previsión, quiere ser víctima de un abuso o de una violencia. Nadie en su sano juicio lo haría ni lo disfruta, como en una ocasión nos encontramos en un congreso en el que había un libro, supuestamente de una persona especializada en este tema, que decía en su dedicatoria, para las víctimas de mobbing, por el placer que les significa el lugar que ocupan en esta dinámica de violencia. Sobre eso se abrió un debate y hubo una gran discusión al respecto. Nos siguen compartiendo aquí sus pensamientos sobre esta materia que nos ayudarán a evidenciar por qué hay criterios para determinar si estamos ante mobbing o no estamos ante mobbing, porque, como dice Sergio Canals, un colega chileno con respecto al bullying, si todo es bullying, nada lo es, yo le dije a él, voy a utilizarlo en materia de mobbing. Si todo es mobbing, entonces nada lo es tampoco. Por eso hay criterios para poder hablar de un tema de este tipo de violencia, que como les dije, ya en algunos lugares del mundo es un delito. Y por ejemplo, en Francia, con el peritaje que se hace, Aralet decía que una sola conducta que logremos probar en términos de peritaje de mobbing es ya el delito. Y eso es sancionatorio en Italia. Aquí tenemos que hablar de una serie de conductas para poder estar frente a esta dinámica. Nos comparten aquí, para mí es un tipo de abuso de poder en un caso de una jefatura sobre subordinados, por ejemplo. Ese es uno de los tipos de mobbing, Roberto, pero hay más tipos de mobbing y ya los vamos a ver. Una persecución de un individuo con intención de afectarlo física y emocionalmente. También vamos a ver que dentro de las conductas de mobbing, lo que menos se da es la física, pero puede ser un agravado. El criterio para determinar el mobbing tiene que ver incluso con su propia definición. Recuerden, no es un acto puntual, es repetido, tiene una sistematización, busca dañar y exclusivamente que la persona deje el lugar de trabajo, se vaya, renuncie, dimita. Entonces, tienen que haber conductas que podamos ir documentando, evidenciando, probando, que se han venido dando en el tiempo. Por eso hablamos de que son objetivas y reales, las podemos documentar hoy más que nada de manera digital, pero en el peritaje se habla técnicamente de que la prueba está en la víctima. Usted puede identificar un compañero, una persona funcionaria, cómo entró, cómo ha ido avanzando en su trabajo, en los años en los que haya estado en la institución, y eso le permite considerablemente poder con atención identificar si hay un deterioro, una lesión, una consecuencia de algo. En este caso sería este riesgo psicosocial. La persona no es la misma, la persona deja de actuar igual, la persona deja de trabajar de la misma manera. Normalmente, aunque no vamos a encontrar como cierto que existe un perfil de víctima de acoso laboral o mobbing, lo que sí se ha identificado es que hay algunas profesiones y algunas personas trabajadoras cuyas características de su ejercicio las hacen más vulnerables, mejores sujetos de acoso. Porque son personas que van a evidenciar lo que en algún momento González de Rivera identificó o mencionó como el MIA, M-I-A, el síndrome del mediocre inoperante activo. ¿Y esto por qué es importante? Porque no hay un perfil de víctima. Ustedes y yo, cualquiera, indistintamente de nuestro puesto, de nuestra profesión, de nuestro ejercicio, de nuestras tareas, podemos ser sujetos, objetos de acoso. Eso dependerá de quien me escoja y de lo que yo le signifique a la persona que me escogió, que incluye lo privado, lo personal, lo íntimo de mí, que le refleja algo, le frustra algo, le genera celos, le molesta.
punto. Y por eso me escogió. Pero puestos como por ejemplo la gente en auditoría, ustedes en temas de ética y valores que van a ser divulgadores de lo correcto, lo incorrecto en términos de buenas prácticas, de buenos ejercicios, de buenas acciones, de mejoramiento de las relaciones y de por ende la estructura organizacional, pueden ser evidenciados porque no gusta a una persona que no comulga, no entra dentro de esos cánones. No es lo suyo, no le gusta y necesita erradicarlo o callarlo. Entonces, esa persona mediocre, inoperante activa, puede empezar a ejecutar conductas de maltrato psicológico hacia otra persona porque esa persona está evidenciando su mala gestión, su mal trabajo. Son esas personas que pueden hacer comentarios como, mejor aquí no hagas eso, toda escoba nueva barre bien, aquí ya tenemos 20 años de hacer la misma cosa de la misma forma, no te pongas creativo o creativa, no es necesario cambiar los procedimientos, ¿para qué vamos a actualizarlos? Esa creatividad tuya te va a matar, ay no, eso no se eleva el nivel de exigencia, pero después terminan diciendo que las cosas no se hicieron porque yo nunca propuse, porque yo no soy una persona con iniciativa, porque cuando me piden soluciones yo solamente me quejo y van cambiando, le van dando vuelta al discurso. Entonces, efectivamente, podemos encontrar esto que coincide en Luis, Gustavo y algunas otras personas como Sara, que son conductas que generan poder, que las personas en ese ejercicio las quieren utilizar porque su lugar, el lugar que ocupan en la empresa, se los permite. Recuerden que no es un acto puntual, si eso me pasó una sola vez, fue muy grave, tuvimos que llegar a instancias incluso judiciales, pero el asunto paró ahí, yo no me volví a meter con usted en términos de es estrictamente laboral, podemos hacer nuestro trabajo, yo rindo, usted rinde, yo puedo compartir con usted en una mesa de trabajo, pero hasta ahí no me interesa ser amigo extralaboral ni tener una vida extralaboral con usted y no pasó nada. Podemos y hemos demostrado que podemos seguir haciendo nuestro trabajo sin maltratarnos, pero no somos ni amigos ni amigas, todo bien, ahí quedó. Ese acto que pudo haber sido puntual o una situación incidental, quedó ahí y pudimos seguir trabajando. El tema es cuando no queda ahí, cuando una de las partes se ensaña y por las razones que solo él o ella sabrá, sigue y sigue y sigue metido en el tema y busca a algunos otros que le hagan el trabajo para no evidenciarse. Así que esos son una serie de comportamientos que se encadenan para llegar a este fin de por qué hablamos de el tema reiterativo en la definición de mobbing. Y como compartieron ustedes cuando respondían a la pregunta de qué piensan o qué se les viene a la mente por mobbing, efectivamente no puede ser solamente contra de las jefaturas hacia las personas subalternas o a las personas colaboradoras. Ese sería el descendente, que se conoce como bossing en su anglicismo. Es el más común, sí, que una jefatura, una persona en posición de poder jerárquico establecido por la estructura organizacional, vea en la persona elegida o en las personas elegidas una persona que le va a evidenciar, una persona que necesita asediar y acabar con ella para poder seguir trabajando, entre comillas, felizmente. Es el que es más común, es el que más se denuncia, pero no es el único que existe. Tenemos compañeros y compañeras, como les fui comentando al principio, que tienen alguna necesidad de verse con poder, se extralimitan y por sus razones, las cuales hacen que te escojan a vos, se le ocurre orquestar un acoso entre compañeros y compañeras que están en la misma banda de salario, en la misma familia de puestos, en la misma condición laboral. Ese es de los menos factibles de probar en términos de si lo relacionamos con el de la jefatura. Porque las personas tienden a comunicarse de una manera más informal, son más coloquiales, pero no quiere decir que no la podamos evidenciar, porque siempre habrán sido algunos los escogidos, otros los sumados para no ser escogidos y algunos cuantos los que creen que son imparciales y se mantienen fuera de la dinámica. En estas situaciones que hablan de violencia, usted no es imparcial, ni tampoco no es con usted. La violencia le va a llegar indirectamente también y lo va a maltratar, porque si usted es una persona que no padece de ninguna situación de carácter que esto le genere placer, usted va a sentirse mal por lo que está viendo que le ocurre a otro y a otra, en mayor o menor medida, pero le va a afectar.
Usted lo que va a sentir es el mismo temor y la misma angustia y, por supuesto, todas las ganas enormes de no ser la siguiente víctima en este proceso. El ascendente ocurre mucho en nuestra gestión pública, muchísimo. Nosotros, que tenemos una plaza fija, tenemos muchos años nombrados en esta institución, que nuestro puesto no depende del cambio de gobierno, tal vez no comulgamos con las personas de turno que vendrán por 4 años y entonces, por una razón que solo nosotros consideramos particular, nos sumamos para hacerle mobbing a quienes van a estar aquí por 4 años y los vamos a tratar de matar en menos de ese tiempo. No los queremos aquí, no nos queremos sumar a sus formas de venir con sus nuevas corrientes de trabajo, no nos interesa, aquí siempre hemos trabajado así y nos gusta hacerlo así aunque esté mal, aunque no funcione, aunque le genere costos altísimos a nuestra institución y al Estado en general, no nos importa, no queremos tener a esa persona aquí, no le vamos a hacer caso y le orquestamos un mobbing. Ese es el mobbing ascendente. Y dentro de esta participación de si me lo hace la jefatura o las personas en posición de poder por el establecimiento de la propia dinámica organizacional, si lo orquestamos entre compañeros y compañeras o si nosotros se lo hacemos a alguien arriba, jugamos entre ir y venir. Y así nació el tipo de mobbing mixto. Puede ser que empezó porque la jefatura me agarra entre ojos, es solamente su propia situación la que hace que me escojan, pero como se los digo, esto se sostiene, esta dinámica se sostiene porque hay personas que la sostienen, los cómplices, activísimos o muy pasivos, por acción o por omisión que participan dentro de esto. Omisión porque callan, pero todos ven, todos saben, algunos conocen algunos detalles más, otros menos, pero todo el mundo sabe. Pero prefieren callar y no denunciar. No es conmigo, no quiero ser parte, no quiero que me metan y no quiero además recibir mobbing. Ese juego perverso que es orquestado por quien lo genera hace que entonces yo sume unos cuantos aliados, los necesarios para que me hagan el trabajo, y la víctima no sabe si fue que empezó por la jefatura, pero como después un par de compañeros se sumaron, ya no sabe si fueron los compañeros o las compañeras o fue la jefatura. Ese es el mixto. Es un poco más difícil de probar, pero la pandemia nos ha dado algunos elementos importantes para el peritaje y para demostrar que estas situaciones efectivamente requieren de lo que técnicamente, les repito, se conoce como ese GAN de acoso, para que se pueda sostener esta situación de abuso, de sufrimiento, de poder, por lo que no podemos entrar en una mediación, en una conciliación, en una práctica restaurativa, antes de haber dado en el tino con un buen proceso de estos. ¿Por qué? Porque en una mediación, en una conciliación, las partes deben de estar en igualdad y en violencia siempre va a haber asimetría. Yo tengo miedo, estoy abusada o abusado, me siento por debajo, he sido minado, minada, no estoy en igualdad con esta persona. Eso es muy importante, hay mucho debate en torno a si en la materia de conciliación laboral hoy podemos entrar a conciliar o a mediar en términos de mobbing. No, hasta el día de hoy no. Eso no quiere decir que después en una acción reparatoria podemos usar una práctica restaurativa que tal vez sea necesaria para la víctima, no necesaria para su victimario, pero ahí reparamos integralmente algunas situaciones. Todo eso sigue estando en discusión al día de hoy. Conductas como las que ustedes señalaron están documentadas por Lehman y como les dije podemos empezar con su listado de las 45 conductas que él así denominó, que están acuñadas en 5 grupos. Dentro de esos podemos encontrar aquellas conductas que están absolutamente creadas, diseñadas, estratégicamente pensadas para violentarte laboralmente, otras para perseguirte laboralmente, otras para hacerte discriminación. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. No toda discriminación es mobbing, pero en todo mobbing hay elementos de discriminación y conductas discriminatorias. Ojo, porque nosotros tenemos con la reforma procesal laboral del 400 en adelante un apartado específico por discriminación laboral. La discriminación laboral es cualquier acto que tienda a segregarme, a discriminarme, a apartarme a mí, persona trabajadora, por las razones estipuladas en esa definición en el término laboral, mis funciones, mi trabajo, etc. Pero no me orquestan necesariamente un mobbing, solamente se me discrimina para no darme un puesto, para no mandarme a una capacitación, pero es muy específico. Como conducta dentro del riesgo psicosocial, el mobbing
Uno de los elementos es discriminarte. Discriminarte a todas luces. Entonces hay un equipo de trabajo en el que por alguna razón, que solamente quien me escogió, además de que me violenta, me persigue, me entorpece el trabajo, no hay equidad en cuanto a la repartición de cargas o de tareas o de recursos, además me discrimina. Bueno, pero entonces te vamos a dar menos a vos. Ahí vamos entendiendo esa dinámica. Por eso el paréntesis. No toda discriminación es mobbing, pero dentro del mobbing, la conducta de discriminación sí existe. Entorpecerme laboralmente, generar inequidad y además dejarme en desprotección es como se van orquestando las diferentes conductas que pueden caber en alguno de esos ejes o de esos rubros. Hay agravantes dentro de esto, sí, lamentablemente. Si me están ejerciendo violencia laboral, pocas veces, como decía aquí una de las personas participantes, puede haber violencia física. No siempre, no está tan documentado, pero puede ocurrir en cosas que incluso en un ejemplo que les puedo dar de una persona consultante, pasaba. A esta persona consultante, su persona abusadora, su persona acosadora, está dentro de un auditorio, están todas las personas del trabajo, le sigue haciendo cosas delante de los demás, muy solapadas, tipo burla, tipo exposición, y la persona violentada entra en ira y le golpea. O sea, lo que quiere es salir del auditorio, pero pasa y aprovecha para golpear a la persona que la victimiza. Entra en pánico y dice, esto me va a generar otro proceso administrativo, ya me va a venir a caer encima nuevamente porque yo torpemente y con una respuesta absolutamente psicológica de querer salir de ahí y de quererme vengar, pasé los roce y le golpeé. No pasó a más, pero es tal la amenaza y el dolor y la culpa y la inseguridad que siente la persona víctima de mobbing, que cualquier acto que haga se sabe ya culpable, se sabe ya señalada y lo magnifica, porque a eso ha sido enseñada, de eso ya ha aprendido muchísimo. Es poco común, pero no es que no se pueda dar la violencia física y está más documentada con actos cotidianizados o normalizados. Pero ese señor siempre le ha pegado a la pared. Cuando está molesto, le pega un puñetazo o apaga la luz de golpe o golpea. Es esa mujer que usted ve pegándole al escritorio o sonando los zapatos durísimo o tirando el bolso. Eso la gente tiende a normalizarlo. Es un acto de violencia que puede entrar dentro de una expresión física. Dentro de la persecución y dentro de la discriminación encontramos las amenazas, la intimidación y la coacción como agravantes. Y dentro del entorpecimiento y la inequidad encontramos que puede causarse un daño permanente o incapacitante de las personas que sufren la violencia laboral psicológica como lo es el mobbing. Y dentro de la desprotección tenemos un tema efectivamente de abuso de relación de poder. A unos sí, a otros no, dentro de esa posibilidad de estar estable y protegido según las regulaciones. ¿Cómo se puede dar una cosa de estas? Con ese abuso de la relación de poder dentro de la desprotección laboral. Usted es sujeto de nombramiento, pero se le sigue manteniendo de manera interina. Cumple con todo, pero no se le escoge. Entonces ahí hay no solamente una desprotección, sino que también hay un tema de inestabilidad laboral que agrava la condición y las consecuencias que se pueden generar desde ahí. Por lo que podemos seguir siendo enfáticos en considerar que es un mito pensar que el mobbing no se puede probar, que es imposible probar el mobbing. Sí se requiere trabajo, se requiere mucho peritaje, se requiere especialización, se requiere ganas, conciencia, una actitud absolutamente activa de estar con el otro, con el compañero o la compañera, de entender que hay cosas que no son normales, no son naturales en una relación de trabajo y que entonces vamos a observar con mayor ahínco, vamos a ser más celosos y celosas, vamos a empezar a considerar que lo que dice está acompañado por un gesto, por un modo, por una acción que a veces no concuerdan. En algún caso una persona expresaba una comunicación que era absolutamente antagónica y decía, sí, yo le voy a dar el permiso.
Entonces la persona decía, no le entendí, ¿me va a dar el permiso? Se está burlando de que, ajá, vea cómo le voy a dar el permiso. Esas cosas son necesarias de observar para documentar en una bitácora de, que le denominamos técnicamente la bitácora de incidentes, donde debemos ir anotando todo, lo que me dijo, cómo me lo dijo, quiénes estaban cerca cuando me lo dijo, qué expresión utilizó, si la recuerdo, la entrecomillo, la parafraseo. Esto es importante para poder participar entre nosotros y trabajar para poderlo hacer en este proceso. Esto nos habla de algo en lo que no me voy a detener mucho porque les dejo a ustedes la inquietud. Si son personas tomadoras de decisiones, están en posición de jefatura, gestionan a otros en sus diferentes instituciones, pero también los que no estamos ahí. Porque lo que les digo, si todo es mobbing, nada lo es entonces. Hay cosas que no constituyen mobbing o acoso laboral. Todo lo que tiene que ver con que institucionalmente haya una persona que yo tenga que darle cuentas, me exija a mí de mi trabajo dar cuentas, poder tener resultados, dar informes, etcétera, está dentro de mi perfil de puesto, está normado, ya yo lo sé, en la contratación administrativa sí está, en mi ejercicio en la función pública también está, ya yo lo conozco, tengo años de saber de esto y sé que tengo que dar rendimiento, tengo que dar informes, tengo que dar resultados que me exijan a mí darlo, que me exijan a mí o que me pidan a mí cuentas de las cosas, no necesariamente que me las exijan, con la potestad legal, con todos los argumentos que institucionalmente están, no es acoso laboral. Si la institución tomó la decisión de que después del pico de la situación sanitaria y ahora con las nuevas regulaciones, con la minimización de las directrices en términos de salud, ya podemos volver a la institución, tenemos que hacer uso del recurso, del recinto, de todo lo que implica tener una institución o un espacio físico para trabajar y que me digan a mí, debo volver, no necesariamente es acoso. Que si mi puesto es teletrabajable, que si yo me puedo quedar teletrabajando, bueno, valorémoslo. Pero si la institución toma la decisión, para ponerles un ejemplo muy reciente de algo que todos estamos viviendo en este momento, que volvemos todos como estábamos antes del 2020, marzo, vamos a volver como estábamos en el 2019, todos trabajando de manera presencial con las características sanitarias necesarias, vigiladas por salud ocupacional, por la gente de seguridad e higiene, por todos los equipos que existen en la institución, los reglamentos y las normativas sanitarias del ministerio, las disposiciones del Ministerio de Salud y de Trabajo, y lo cumplimos, no hay por qué no volver. Ahora podemos ver cada caso por separado, pero estas cosas no hacen a un mobbing o a un acoso laboral. Ninguna actuación administrativa que yo deba ejecutar en el lugar donde yo me encuentro, desde la función que yo realice, la exigencia de cumplir con mis actividades en tiempo, con recursos, como se ha hecho siempre, el hecho de, desde lo que el Código de Trabajo a mí me obliga y todas las convenciones laborales me amparan para poderlo hacer, no es mobbing. Entonces, entendamos que si hay un acto que busca dañar, si hay una persecución, si a mí me humillan, si a mí me aíslan, si a mí me ningunean, si a mí yo logro identificar que hay trato absolutamente distinto con respecto al resto de los compañeros, que algo cambió. ¿Por qué? Porque como cualquier expresión de violencia en las relaciones humanas, la violencia psicológica, mobbing en el lugar de trabajo, no escapa de que a mí me la ejerzan personas que me conocen. Como en una violación, como en un abuso, no es alguien extraño que me lo hace. Nosotros con mucha frecuencia escuchamos a la persona víctima decir, yo no entiendo qué le pasó a Ingrid. Pero nosotros podíamos comer juntas en el comedor, a veces nos íbamos de camino para la casa, ya sea que yo le tirara un aventón o que nos fuéramos juntas en el bus o camino al autobús, y de un día para otro, y ahora que lo pienso, sí, un día me dijo una cosa así súper grosera, incluso utilizó algunos elementos de la relación que establecimos, porque conocí algunas cosas que yo le conté de mi vida privada y las ventiló y me empezó a humillar y, ¿verdad? Tal vez la persona no lo tenía tan consciente, pero cuando trabajamos con ella y hacemos un peritaje y nos vamos a buscar
las situaciones que han venido aconteciendo en esa bitácora que está registrada en la propia víctima y que después le enseñamos a documentar, se da cuenta que no fue una elección en la que alguien que no tiene nada que ver conmigo me escogió. Esa jefatura, esa coordinación, ese compañero que ascendió, era alguien con el que yo tenía una relación interpersonal decente, buena, de buena convivencia en la institución. Y de un pronto a otro, como dice, ya la persona cuando empieza a notar de que es víctima, dime, toma entre ojos. La verdad que yo no me había dado cuenta de eso. Sí, claro, un día me dijo una palabra horrorosa y yo dije, bueno, y seguro anda de mal humor. Y lo dejé pasar. Esto hay que trabajarlo con las personas que han sufrido y que lo están sufriendo. Vamos cerrando con que esta situación del mobbing, popularmente conocido como acoso laboral, tiene algo que yo desde la primera vez en el 2012 que empecé a trabajar formalmente, capacitándome, conociendo, trabajando con los expertos en la materia a nivel internacional y nacional, y generando la primera vez en el país un congreso de grandes magnitudes, de lo cual salen el Consejo de Salud Ocupacional como un ente que se activa para trabajar este riesgo psicosocial por un decreto, después de que se presenta la petitoria de que ese congreso fuera declarado de interés público y nacional, donde se exponen las secuelas, las consecuencias, los costos en el PIB, el costo para la caja, el costo para el Instituto Nacional de Seguros, la población en números, en cifras que estaba siendo víctima o decía estar siendo víctima de esta violencia en su ámbito de trabajo. Yo desde ahí tengo certeza de que hay dos víctimas con un mismo mal. Entonces vamos a encontrar las consecuencias en la persona trabajadora que son absolutamente lesivas, devastadoras, que lo peor que nos puede dejar es síndrome de estrés postraumático, que requiere un trabajo exactamente exhaustivo, sistemático, recurrente, permanente para sacar a la víctima de esta espiral del acoso, como el impacto en la institución. Son dos víctimas con un mismo mal. Tienen costos distintos, implicaciones distintas, pero a ambas daña. Por eso tenemos la responsabilidad de procurar espacios libres de violencia y acoso en nuestros trabajos. A nivel biológico, todas las causas de enfermedad que se manifiestan en el cuerpo y que de alguna u otra manera se vuelven psicológicas porque no tienen una explicación orgánica. Los médicos del trabajo a los que se les va a consultar, a los de la caja, al INSS, dicen es que esto no tiene origen en usted, no hay una causa biológica, como las que sí las hay. Y hoy encontramos que hay una importante repunte de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, las afectaciones musculoesqueléticas en las personas trabajadoras, cuyo origen está en el riesgo psicosocial del mobbing. Son personas asediadas, perseguidas, eliminadas emocionalmente para rendir en su trabajo. Y eso lo notamos porque impacta institucionalmente en el asunto de la accidentabilidad. Piensen ustedes en alguna situación en la que un compañero o compañera tenía un récord intachable de trabajador y trabajadora y de repente empieza a incapacitarse, a sentirse mal, a accidentarse y no hay una causa. Bueno, sí la hay que preguntarse por esa dinámica que existe de abuso, de poder, de violencia ejercida de manera muy solapada, muy estratégica y que podríamos estar queriendo tapar por miedo. En lo social tenemos a las víctimas terciarias y les decía dentro de la primera parte que esto es una situación muy amplia. No solamente porque a nivel laboral minamos las relaciones que tenemos como compañeros y compañeras y se vuelve un infierno, dicen las personas consultantes, ir a trabajar, yo solo quiero trabajar en paz, no es que a mí no me guste mi trabajo, pero que me dejen hacerlo, que dejen de maltratarme, yo quiero ir a trabajar en paz. También hay un impacto en las víctimas terciarias. Estas familias, estas parejas, estos hijos e hijas, estas personas, amistades cercanas de una persona trabajadora que sufre mobbing, que termina viviendo la misma incertidumbre, la misma angustia, se deprimen, se alteran porque no saben ni cómo ayudar a la persona, donde hay un monotema, todo es el trabajo, la persona que le hace, los compañeros que le hacen, la situación que vive. Y eso termina aislando a esa persona trabajadora de su círculo social externo a la organización.
Ya no quiere ir a las fiestas, ya no quiere participar de las actividades familiares, no solamente en el trabajo, sino en las personales, porque ya ha recibido de esas otras personas que cansado, que por qué no renunciás, yo no sé vos cómo soportás, yo en tu lugar ya me hubiera ido. Claro, pero vos no estás en el lugar de esa víctima. Es muy sencillo decirle a alguien haga, incluso nosotros como compañeros y compañeras también somos víctimas, pero yo no sé cómo te dejas hablar así por el jefe, yo no sé cómo vos le permitís a fulanito o a fulanita que te trate así, si fuera yo ya hubiera pegado 4 gritos. No es una persona débil en su personalidad, no es una persona que no tiene la capacidad de defenderse. Le enseñaron a no defenderse. La indefensión aprendida como parte de la violencia, de esta dinámica, se le enseña en 5 minutos. Haga lo que haga o diga lo que diga, nosotros no le vamos a prestar atención. La institución no va a hacer nada, no moleste. Usted ya ha dado tumbos, fase de estigmatización. Y aquí les digo que esas consecuencias y ese impacto institucional pasan porque el mobbing puede iniciar en un conflicto. Una situación que no fue bien tratada, que no fue dirimida adecuadamente y que las personas, autoridades de ese grupo, de esas personas, siempre habrá alguien más arriba, no supo cómo manejar. Cosas que las facilitan. Yo no tengo aquí un kinder, yo estoy con personas adultas, vean a ver ustedes cómo resuelven. Si yo no me involucro como persona gestora de otra en esta institución, si yo no tomo mi rol, si yo no asumo mi posición y trato de equilibrar las relaciones y las situaciones que ocurren entre mis compañeros, entre mis subalternos, entre mis iguales en la institución, este conflicto va a escalar y va a escalar a este nivel en el que en este espectro de la violencia llegaremos al mayor, que es el mobbing. Entonces, en esa fase de conflicto, que es muy rápida, que puede pasar inadvertida, pasaríamos a la segunda fase, que es empezar a estigmatizar a la persona que en esa fase de conflicto fue tomada por una de las partes para seguirla violentando de manera permanente. Usted es el problema, con usted no se puede trabajar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que la pasemos de unidad? Bueno, haga una permuta o busque cómo moverse, pero de por sí como usted es un problema y yo me he encargado de decirle a todo el mundo, con el grupo de personas que me hacen el favor, que usted no sirve, que con usted no se puede trabajar, que usted es un problema, das tumbos por toda la institución, por todas las sucursales de la institución y siempre habrá alguien que diga que con vos no se puede trabajar. Estás estigmatizado, estás estigmatizada. Y esa situación lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo de las partes involucradas para que vos seas visto como la persona problema. Y esta fase puede durar mucho tiempo. ¿En qué sentido? Todo mi periodo de prueba, todos mis años organizacionales, al principio todo muy bonito y después ya empecé yo como a moverme y a hacer un problema y nadie quería estar conmigo y me aislaban y me dejaban solo y sola y la gente ponía peros para trabajar conmigo y yo no tenía ni idea por qué, no me daba ni cuenta, me desprestigiaban, me daba cuenta por terceros, no me tomaban en cuenta y no me daba cuenta, no es que no te dabas cuenta, es que no te permitían ser consciente de un acto en el que estabas siendo víctima de esta violencia. Por eso, en algunos casos, las personas que han salido, sabemos que este impacto institucional es muy fuerte porque vieran ustedes que existen blogs de trabajos en la red donde uno dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es trabajar en el TEC? Y hay una red en lo que se llama lo oculto, ¿verdad? Lo negro del Internet, donde hay algunos blogs que pueden decir, ahí es el peor lugar para trabajar, o sea, es que salga corriendo y no trabaje, mire, a mí me hicieron y tal. Y nos damos cuenta que la reputación de la imagen está por los suelos y nadie quiere trabajar en esta institución. No es por un tema de sueldos, no es por un tema de garantías o de beneficios, no, es por un tema de que el ambiente de trabajo ahí es pavoroso y usted puede salir muerto literalmente de esa institución. Entonces eso también impacta los servicios porque la gente no quiere llegar a ese lugar donde me atienden mal, donde todo el mundo tiene caras largas, donde parece que la gente se lleva tan mal que los usuarios somos los que pagamos por esta situación. De ahí que es importante pensar en el mobbing con dos víctimas siendo el mismo mal. No quiero cerrar esta participación sin anotar algunas cosas que son importantes con respecto a que estamos hablando de un tema que involucra e impacta la salud pública. Y nuestro país no está exento de instrumentos internacionales y nacionales que reconocen el derecho a la salud, incluso como un derecho no solamente humano, sino laboral. Están estas anotaciones que para quienes son aquí del área legal y para quienes no lo somos, no podemos alegar desconocimiento y están aquí enumeradas
para que les echemos un vistazo. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en términos del derecho a la salud, los derechos civiles y políticos en estos pactos internacionales, los que tienen que ver con las declaraciones de derechos y deberes del hombre en aquel momento como se escribió. Recordemos más para acá los ODS o los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que Costa Rica tiene sus propios ODS en esta materia de la Agenda 2030, de cómo vamos a buscar acciones afirmativas para lograr eso. Y solo les cito algunos, el que tiene que ver con trabajo decente y el que tiene que ver con una institución o una organización sana y saludable para trabajar, por nombrar algunos. Ahí también está el derecho a la salud. Entonces, con esto quiero, agradeciendo su atención y dejándoles apenas un preámbulo de lo que es el mobbing, una materia muy específica, que procuremos en nuestros espacios de trabajo solicitar la ratificación del convenio 190, que lejos de crear un gasto es invertir en nuestra salud de persona trabajadora y por ende en el impacto que eso sí tiene a nivel del país y del mundo, pero para nosotros en el PIB, la salud pública. Nos seguimos peleando por esa atención. Es un riesgo psicosocial, lo verá el INS. No se identifica porque la empresa no considera que te deba hacer una apertura de la póliza con una boleta de riesgo psicosocial, entonces damos tumbos en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en el mejor de los casos, con nuestro propio ingreso, terminamos pagando consultas privadas que si bien nos pueden ayudar, no nos conducen a nada en términos laborales, sino es una experiencia del profesional para poder peritar e indagar en esta materia. Yo agradezco muchísimo la atención, el acompañamiento que me han hecho las personas técnicas y las personas organizadoras para irme pasando sus comentarios por acá y entramos a un espacio de preguntas y comentarios. Voy a irlas recibiendo por aquí y las vamos trabajando. ¿Cómo puede la persona funcionaria contrarrestar el acoso? Ay, Luis, qué buena pregunta. ¿En qué sentido? La persona funcionaria tiene la obligación de exigir un espacio seguro y saludable para trabajar. La persona funcionaria tiene además la capacidad de saber y si no, de revisar si en esa institución en la que labora existen normativas, protocolos, reglamentos, todo lo que ya sabemos que podemos tener en materia de sana convivencia laboral, de seguridad y salud laboral, de protocolos. Nosotros que estamos en la función pública, existe un decreto de hace muchos años, que obliga a las instituciones públicas a tener su propia normativa contra el acoso laboral, contra la violencia en el ámbito de trabajo. ¿Y sabían ustedes que no hay más de 20, si no me equivoco, y si no, los 16 que más se utilizan, y de eso hay un top 6, que son como los mejorcitos en la función pública, de protocolos contra el acoso laboral? ¿Cómo puede una persona funcionaria contrarrestar el acoso? Poniendo límites, teniendo claro que esas situaciones reiteradas, sostenidas, que no paramos en un momento, que ese conflicto inicial que no fue resuelto, yo debo exigir que se resuelva, que podamos mediar, llevarlo a un buen momento para que no escale y llegue a mobbing, que todo lo que la empresa tenga que hacer para que las cosas se lleven en paz se hagan, sin que a mí se me culpe, sin que a mí se me señale, sin que a mí se me estigmatice que yo soy una persona problemática si eso no es probado. Si yo tengo que luchar por mis derechos, debo hacerlo, debo denunciar, debo hacerlo de la forma correcta, debo evidenciar en los grupos, con los compañeros y las compañeras, que eso no es correcto, esa broma no forma parte del ambiente, del buen ambiente laboral, que la forma en la que vos estás llevando esta reunión y te estás dirigiendo a un compañero o compañera, mira que a mí no me gusta. Es que no es con usted, Ingrid, no, no es conmigo, pero yo estoy aquí. Yo creo que podríamos hablarnos en un ambiente de respeto, creo que podríamos usar otras palabras. No me gusta la forma, no me gusta el tono. Podríamos llamarlo de otra manera. El asunto es que nos amedrenta a nosotros también, por eso les digo que somos víctimas terciarias. Entonces, si ella la está tratando así, imagínense si yo me quejo. Mejor no me quejo en este proceso. ¿Qué instancias o dependencias de las organizaciones son las que deben atender este tipo de situaciones? Qué maravillosa pregunta, Maripaz.
En el sano procedimiento, que fue algo que logramos hacer de manera pionera en el Tecnológico de Costa Rica y que ha sido un trabajo también de territorio psicológico de manera externa, es entender que esto no debe estar ligado a recursos humanos, a la Junta de Relaciones Laborales, ni a las personas que están tomando decisiones inmersas y que no tienen capacidad de criterio propio y que no tienen capacidad de accionar porque deben cuentas a alguien más en la institución. Este debe ser un ente autónomo dentro de lo que se pueda, entendiendo que pertenece a la institución, debe contemplar a la persona trabajadora, a la parte empleadora, si podemos incluir o sea, no podemos dejar de ver si tenemos sindicatos, porque debemos de trabajar de manera interrelacional, en alianzas, para poder poner estas denuncias. Si no las tenemos, pues tendría que ser la gente de RH, de gestión de talento humano, de gestión de personas, o la junta de relaciones, o el consejo, o la comisión, si es que existe, la que deba atender las denuncias. Pero si no las tenemos institucionalmente, el Ministerio de Trabajo tiene una unidad especializada de hace mucho tiempo, después de que se empezó a hablar de esta temática y se consolidó con esto que les comenté de la declaratoria de interés de ese congreso sobre mobbing propiamente y el bullying. En el 2015, también a partir de ese trabajo, la Defensoría de los Habitantes creó una oficina que documenta propiamente estas denuncias y tenemos todas las instancias que nos puedan a nosotros dar un apoyo. Agotemos las institucionales, pero si no, con la reforma procesal laboral, hoy incluso tenemos el derecho a un abogado laboralista que si bien puede ser no experto en la materia, nos puede guiar en este asunto y podemos ir a la sala segunda o a los juicios, los espacios judiciales laborales a interponer una denuncia. Podemos agotar la vía administrativa, podemos llevarlo por la vía judicial o podemos ir por ambas al mismo tiempo. Tenemos ese derecho. ¿Cuánto es el tiempo prudente para evidenciar que existe mobbing? No hay, aunque en los votos de la sala muchos han querido como acuñar el concepto de Lehman, son la mayoría de los que están escritos, el de Marie-France Rigoyen, y algunas anotaciones que ha hecho el especialista Abajo Olivares sobre la materia jurídica. Pero como les digo, la prueba técnica está en la persona. Si logramos evidenciar el daño, las secuelas, el desgaste, el cambio de la persona trabajadora en sus funciones, en sus capacidades. Recuerden que cuando yo tengo estrés, estoy sometida a un estrés insoportable, yo lo primero que voy a tener es alteración de la memoria, la concentración y la atención, y eso es muy propio de estar ante una situación de estrés. Entonces, frases estigmatizantes y vejatorias como, es que a usted todo se le olvida, parece un chiquito, tengo que estárselo apuntando, ya venís a preguntar otra vez lo mismo, deben ser consideradas para probar un deterioro. Si en el récord de esa persona yo puedo identificar un antes y un después y me voy a recursos humanos y empiezo a pedir el expediente, reviso que no se incapacita, que no tenía accidentabilidad laboral, no es una persona que se ausentaba y de repente empieza a hacerlo, debo cuestionarme qué está pasando. Puede ser que coexista con alguna situación como nos pasó ahora con la pandemia, que dentro de los factores organizacionales extra laborales, la situación familiar por la cuestión de la COVID, por ejemplo, nos haya generado un impacto, una muerte, una pérdida, sea un agravante de cómo yo me siento en el trabajo, pero yo sigo siendo funcional dentro de lo esperable, ¿no? Y sigo siendo productivo. Si eso, que es personal, no se agrava con la situación del trabajo, yo tengo que empezar a discriminar. Así que no hay un tiempo prudencial, pero lo que sí es importante considerar en esto es que dentro de la evidencia haya recurrencia en las acciones. Lleva haciéndome esto más de un mes. Es que me lo ha hecho varias veces a la semana, solamente en este tiempo. Eso es importante, recuerden. Reiterado, con intención, asimetría de poder, porque hay un abuso, hay intención de hacerme daño. Eso es parte de probarlo en el tiempo, más que en el tiempo, la recurrencia y la existencia de actos que no fueron una sola vez. El acoso laboral podría darse por falta de química entre las personas. Es que podría empezar por eso, pero el problema lo tiene quien no se lleva conmigo y cree que haciéndome un daño y acosándome y hostigándome y haciéndome ver mal ante las demás personas, se va a ganar mi confianza. Ese es un problema de quien me escoge. Lo que yo tengo que tener certeza como persona trabajadora es que yo no voy al trabajo para hacerme el mejor amigo o la mejor amiga de alguien.
A mí me pagan por hacer mi trabajo, soy una persona funcionaria pública. Entonces, yo puedo no venir a serme amigo de nadie, pero eso no impide que yo pueda tener una relación laboral básica, necesaria para poderme desempeñar y que los demás también puedan rendir sus objetivos y dar cuentas de su trabajo. Si es que tiene que trabajar conmigo, pues yo tengo que coincidir dentro de las labores con esa otra persona. Se menciona que las acciones de acoso deben ser sistemáticas y frecuentes. ¿Qué sucede cuando el maltrato se ejerce por periodos cortos, para un tiempo y luego se retoma? Es parte de la prueba. Las personas consultantes y cuando tenemos que ir a hacer un peritaje suelen documentar eso. ¿Por qué? Porque normalmente no hay una sola víctima. Entonces, no fue que dejaron de hacérselo, o sea, fue que dejaron de hacérselo a usted, pero no fue que no dejaron de hacérselo a nadie. Solemos escuchar en el relato de la víctima, si viera que hubo un momento en el que se calmó. Yo no sé, yo algo le dije o yo de verdad me envalenté ese tiempo o me empoderé y le dije, bueno, voy a denunciar. Y la persona se detuvo. Yo creo que le dio miedo, dice la persona consultante. Y paró un tiempo. Y yo dije, bueno, ya, qué dicha. Y después volvió otra vez y como si nada y peor. Pero yo me di cuenta que mientras no estaba haciéndomelo a mí, un par de compañeros o otra compañera a la que se lo estaban haciendo. No hay una sola víctima en las organizaciones, no seamos ilusos. Estas personas se sirven porque sí hay perfil de persona acosadora laboral o de quien ejerce el mobbing. Y esto está documentado. Cuidémonos de una persona con personalidad narcisista, de una persona con personalidad límite, de una persona un poquito perversa, por llamarlo de alguna manera. Sí existen perfiles de las personas victimarias. Se ha considerado el tema de género, misoginia, como parte del mobbing. Hoy el convenio 190 es el primero y el único que ha documentado dentro de su definición de violencia y acoso laboral la condición de género. Sí. Ahora, no es que solamente se lo hacen hombres a hombres, mujeres a mujeres y no participan, pero sí hay una condicionante que está siendo evaluada hoy día y que puede determinar con mucha más fuerza esta situación de acoso laboral. ¿Qué hacer en casos de discriminación sin que necesariamente haya acoso laboral? Ese caso en particular, cuando estamos ante una situación de discriminación, tenemos que revisar con buena lupa y de manera muy prudente si estamos para aplicar el 400, creo que es el 410, se me escapa y perdonen porque no es mi área, pero sé que está dentro del 400 en adelante en la reforma procesal laboral, si cabe dentro de los argumentos para hablar de discriminación laboral o si puede ser una conducta dentro de un acoso que no hemos evidenciado. Ojo con eso. Sí, hay mucho daño psicológico en los casos reiterados de discriminación, por eso hay que revisar el caso y ser muy específicos a la hora de la observancia. Como ya tenemos materia que regula la discriminación, eso nos sirve como un parámetro o un criterio de discriminación, pero también tenemos que tener a alguien especializado en mobbing para poder tener ese ojo clínico. Esta bitácora, ¿qué respaldo debe tener? La bitácora de incidentes usted la puede hacer de manera digital, la puede hacer escrita en una servilleta, en cualquier papel, en un librito. Es que usted pueda documentar fecha, hora, personas con nombre y apellido, el cargo que puedan desempeñar, lo que le dijo, aunque usted lo recuerde más o menos entre comillas, para que no suene a algo suyo. Todo debe ser documentado. Quién le acompañaba, cómo le acompañaba, qué hora me lo dijo, bajo qué canal de comunicación lo utilizó, si fue verbal, si fue digital, si fue por el correo de la intranet o si fue externo incluso. Hoy que utilizamos el WhatsApp formalmente, ¿verdad? Para hablarnos de cosas de trabajo, acompañe lo que usted escribe en la bitácora de incidentes y si le vas a recomendar a un compañero o una compañera que empiece a registrar, que registre escrito por puño y letra o digital, que acompañe con pantallazos, que guarde las conversaciones de WhatsApp, los correos electrónicos, documéntelo todo, 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 incluso en esa bitácora, cómo usted se siente, qué la hizo sentir o cómo lo hizo sentir y qué cosas usted piensa respecto a eso. Eso es importante para ir probando el daño en este caso. ¿Cuál sería la diferencia entre amenaza y advertencia de amonestación para el trabajador si no se realiza el trabajo como la persona lo quiere, sin definir estándares con claridad e instrucciones concisas? ¿Cómo se puede interpretar para aclarar si es mobbing o no? Las instituciones en las que nosotros nos movemos tienen reglamentos, tienen perfiles de puestos, tienen su manual de puestos. Yo puedo echar mano de eso y revisar si ha cambiado en la práctica.
y cuál de esas cosas que han cambiado en la práctica son necesarias actualizar en ese perfil de puestos, porque entonces se volvieron exigencias que no estaban ahí y que no están siendo contempladas, pero que sí para sancionarme están siendo contempladas. Empecemos por lo que existe, para luego empezar a revisar aquello que se cotidianizó, se normalizó y no debería de ser una exigencia laboral, porque puede cambiar, en el caso de nosotros, con las autoridades, que rotan, a diferencia de nosotros, que probablemente estemos de manera permanente. Ese apenas para que tenga un primer esbozo de cómo podemos ir identificando si es una exigencia o si puede ser una condición de mobbing. Por eso les digo que es objetivo, es probable. Tenemos cosas para empezar a discriminar si es algo antojadizo, si busca dañarme o si podemos arreglarlo en términos del perfil de puestos y de mis funciones. ¿Qué recomendaciones podría compartirnos para que las personas se animen a poner denuncias de acoso laboral? Ya que se piensa que para hacerlo, porque muchas personas no lo hacen por miedo, sí se piensa para hacerlo. Claro que lo pensamos muchísimo. Recordemos que como personas víctimas nosotros vamos a ser intimidados, vamos a ser coaccionados, vamos a ser enseñados a indefender, a la indefensión, es decir, a no defendernos. Vamos a introyectar que es nuestra culpa, que no lo merecemos, que somos estúpidos, que no sabemos trabajar, que efectivamente es que estamos haciendo mal las cosas, que ya yo me volví vaga, que sí, que como todo se me olvida, que como ya yo no pienso igual, además si se meten en mi vida privada, que es que como yo me estoy divorciando, que es que como mis hijos son problemáticos, que es que como yo no tengo pareja, que es porque donde yo vivo, que es porque estoy endeudada, que todas esas cosas las van a utilizar para hacerme dudar a mí y para ponerme en entredicho de si yo voy a denunciar, voy a terminar siendo señalada. Sí, vas a terminar siendo señalada, denunciando o no denunciando. Esa es parte de la dinámica. Te van a señalar. ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué llegaste hasta aquí? ¿Por qué no pusiste la denuncia? En el mejor de los casos. En el número 1 de las respuestas institucionales es: nosotros hemos identificado que es que usted tiene problemas con todo el mundo, que más bien tenemos que ver qué hacemos en su caso, porque no tendríamos ni en dónde ponerte institucionalmente hablando, porque hemos agotado todas las vías. Y casi que se nos invita a renunciar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero no es imposible. Ok, aquí hay un comentario que dice que el término negro como algo negativo o malo. Viera que esta discusión yo la he tenido incluso hasta con mis amistades negras. El negro y el blanco existen como color. Yo puedo, y en algún momento me pasó, que hablábamos de la famosa frase que usan las personas víctimas. Es que me señalaban como la oveja negra de la institución. Existen ovejas negras, ¿no? Yo no estoy utilizando la palabra negro para discriminar a nadie. Ahí hay que revisar las sensibilidades que se hieren. Estas discusiones se dan muchísimo y es importante que usted lo haya anotado para que lo podamos dejar por aquí y lo podamos discutir también. La palabra negro existe. Cómo se utilice y dónde se utilice y qué quiere dar a entender es parte de incluso cómo tenemos que observar las manifestaciones de violencia que pueden estar llevando a un acoso por discriminación, con una conducta discriminatoria, o que pueden estar siendo utilizadas de manera peyorativa, humillante, beligerante o vejante para otra persona. Qué bueno, don José Mario, que usted lo expone por acá. Recuerde que el negro y el blanco existen como palabras y no necesariamente como se estén utilizando van a repercutir en una discriminación. Por eso tenemos que prestar atención a la utilización de los que sí buscan maltratar con ese mal uso de la palabra que existe y el color también existe. Diego, ¿dónde se puede acudir para que un funcionario público que sufre de acoso laboral y a lo interno ha dejado alertas, se pasan la pelota y no se recibe ayuda? Fuera de lo administrativo, en lo judicial. Usted tiene derecho como persona trabajadora y le amparan los derechos del Código Laboral, de la reforma procesal laboral, de las convenciones colectivas, si es que las hay en su institución, y también de todo el argumento jurídico que existe en la sala segunda y, como le digo, en los juzgados laborales, donde ya incluso usted puede acceder a una defensa pública laboral en este caso. ¿Cuáles son los canales para diagnosticar y denunciar mobbing? El diagnóstico es un peritaje, requiere de personas especializadas en la materia, tanto a nivel jurídico como psicológico, hay actores sociales,
existen también en la medicatura forense. Dependiendo de la vía que yo quiera utilizar, yo puedo pedir un peritaje. Lo ideal es que la persona no lo pague por lo privado, que esto pueda ser revisado institucionalmente para que se abra la póliza de riesgos. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, quien me tiene que abrir la póliza de riesgos forma parte del GAN de acoso, y entonces esto no es acoso. Yo no le voy a abrir a usted una boleta para que la vean en el INSS, diciendo además que usted es una persona que sufre este riesgo psicosocial, porque para ser atendidos, el INSS no te va a hacer el diagnóstico. El INSS revisa las secuelas y los procedimientos que puede accionar en materia de prevención y de atención de ese riesgo psicosocial para que usted como persona trabajadora esté mejor. Pero no te va a hacer el diagnóstico de acoso laboral, no le toca institucionalmente dentro de sus funciones. Entonces tenemos que recurrir a buscar un apoyo legal que nos ayude a identificar dónde puedo yo obtener ese recurso, y dentro de esas vías que yo siempre las recomiendo como las últimas está buscar un peritaje a nivel privado de una persona especialista que pueda dar fe de que su situación es una situación de este riesgo psicosocial del trabajo. ¿Qué pasa si una persona funcionaria denuncia de un supuesto acoso y es porque quiere que lo trasladen? Ahí estamos dentro de... Cada caso es un caso que observaremos con lupa. Cada caso es un caso que debemos de revisar como si fuera único, porque aunque el mobbing tiene estos tintes y los vamos a ir identificando en todos los espacios o en cada uno de los casos como un similar, cada caso es específico. ¿Quién lo hace? ¿De qué tipo de mobbing estamos hablando? ¿Quiénes han participado? ¿Cuáles son las conductas que hemos documentado que podrían estarse orquestando como manifestaciones de ese acoso laboral? Y sí, viera que la mala noticia también tiene que ver con que a veces las personas se instruyen en esta materia y terminan haciendo falsas denuncias para un traslado, para un beneficio propio, para terminar, porque sabe que le van a denunciar, porque es quien acosa. Entonces normalmente termina denunciando a su víctima y entonces ahí también termina lesionando a esa víctima. Por eso es que esta materia es una materia tan apasionante en términos de investigación y de conocimiento y tan específica para actuar. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo que usted considere en su trabajo y lo que usted vaya evidenciando que le deteriora emocionalmente, que no le da paz, que no es que usted no quiere hacer su trabajo, que no es que a usted no le gusta su trabajo, sino que no lo dejan hacerlo en paz, empiece a documentarlo, no se calle, ponga límites, hágase acompañar, porque una de las características de por qué es tan difícil probarlo es porque no es que no existan testigos, es que todo el mundo tiene claro que si se pone en favor de la víctima va a estar premiado con el móvil. Por eso no es descabellado que la persona que denuncia está sola y la persona denunciada tiene a muchos apoyándolo. Ojo con eso dentro de una dinámica y dentro del peritaje. No es lógico que una persona se encuentre sola institucionalmente, como tampoco es tan lógico que alguien tenga tantos seguidores y tantos buenos amigos. Esas cosas deben ser pensadas dentro de una aprobación, dentro de un proceso de aprobación de la dinámica del móvil. Ahí yo les dejo la mesa servida con estas discusiones que son absolutamente necesarias y que no están pasando de moda, por llamarlo de alguna manera, es parte de los tiempos, se sigue dando, es una discusión desde que Lehman acuñó el concepto y nosotros estamos aquí porque Costa Rica está peleando y las instituciones están haciendo una lucha para que el acoso laboral deje de existir en nuestras instituciones. Tenemos el derecho a espacios seguros, sanos y libres de cualquier tipo de violencia en todos sus extremos como personas trabajadoras, pero como personas humanas que somos. Agradezco mucho a los coordinadores y a las coordinadoras de esta comisión, a doña Vera, quien la representa y ha sido este enlace, a Rafa, a Carla y a los compañeros técnicos también atrás por este espacio y a las personas que hicieron las preguntas y crearon este maravilloso debate para servir la mesa en un tema que es de carácter público. Bueno, agradecer verdaderamente a Ingrid, ¿verdad? Por esta excelente charla, por compartirnos este conocimiento tan importante y también apasionante como lo dijo, y que había una gran expectativa, la cual de acuerdo a los comentarios que hemos visto en los chats, la felicitan y le agradecen, ¿verdad?
Por supuesto que es un primer intento, ¿verdad? Nos facilitó muchísima información y aclaró muchas dudas, pero este es un tema que cuesta, ¿verdad? O sea, que se necesitan especialistas, ¿verdad? En las instituciones para que se pueda desarrollar como debe ser. Sin embargo, pues cuando hay situaciones como las que se mencionaron, hay posibilidades de iniciar las acciones para que esto se corrija, ¿verdad? Que es difícil, que también las personas al denunciar en las instituciones a veces no las toman en serio o no resuelven, pero esa es la situación y es algo que se tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Que debe dejar de ser un tema tabú y que desde la ética debemos trabajar muchísimo, ¿verdad? Porque ojalá, perdón, las personas pudieran, que tienen esa condición de acusadores, pudieran cambiar su forma, su carácter y lo evitaran. Pero bueno, así es la situación y de verdad, Ingrid, excelente, muchísimas gracias. Esto ha sido una bocanada de aire fresco también. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en otra ocasión también.